Señoras y señores, paren la temporada, no hace falta ni que empiece el campeonato porque Red Bull ya ha ganado 2024. Nos han hecho falta solo 3 días de test para asumirlo, para darnos cuenta de que no tienen rival. Hace años, cuando Mercedes dominaba, todavía nos dejaba, bueno, pues algunas dudas, se ocultaban bastante, se tapaban en test y nos hacían creer que era posible que hubiera mundial. Red Bull no, Red Bull domina con mano de hierro y es que no le dejan a sus rivales ni siquiera un mínimo de ilusión para afrontar la temporada. Lo tenemos clarísimo, van a ser el equipo a batir y además con mucha diferencia sobre el resto, que esto es quizás lo más doloroso cuando va a empezar una temporada, darte cuenta de que no tienes ninguna posibilidad de alcanzar a tu rival. ¿Cómo han conseguido esto? Pues básicamente gracias a una persona, Adrian Newey, que ha dejado fuera de juego a todos los equipos, a 9 equipos de la parrilla que le han copiado el diseño del año pasado y ahora les ha dicho, no, señores, vosotros que os las prometíais muy felices, me saco ahora el as que tengo bajo la manga, un coche muy distinto al del año pasado. De hecho, es que el Red Bull de este año es el coche que menos se parece al Red Bull del año pasado, siendo un poco exagerados, pero es así. Esto es lo que ha dejado fuera de juego a los equipos que ahora se ven con una copia del RB19 muy limitada en desarrollo, porque Red Bull entendió, por ejemplo, que la sobremordida era la clave para desarrollar unos inlets que ya no daban más juego con ese labio inferior tan desarrollado que han copiado otros equipos, ¿no? Es solo un ejemplo de las cosas buenas que tiene este monoplaza en el que Max Verstappen y Checo Pérez ya han demostrado que tienen confianza, tienen seguridad para repetir muy buenos resultados y para estar regularmente en el podio y ganando carreras, batiendo registros. Solo perdieron una carrera el año pasado. ¿Podrán ganar todas las carreras esta temporada? Suena fuerte decirlo, pero si hay un arma con el que pueden hacerlo es esta. Adrian Newey también ha sabido ser humilde, entender que una leve evolución del año pasado no bastaba y que había que añadir un poco más de chicha, por ejemplo, con estas dos aberturas vertical y horizontal en los pontones, un conducto S y un inlet que realmente nos costó mucho verlo, hasta la pretemporada no nos dimos cuenta de que estaba ahí, ese inlet estilo tiburón, como ya se ha bautizado en redes sociales, que viene a ser una abertura mínima, porque ahora el pontón es en sí un dispositivo aerodinámico, ya no cumple la función de refrigerar los radiadores, eso solo queda a merced de esa pequeña abertura superior que intentarán a partir de ahora imitar el resto, pero seguramente Adrian Newey ya les habrá sacado otra vez mucha distancia, muchos meses de diferencia, y así es como se fraguan las victorias y los dominios abrumadores, como es el caso de Red Bull, que durante unos años nos dejó una tregua, en esos años en los que Mercedes ganaba principalmente al principio por motor, pero ahora Red Bull ha vuelto a las andadas y veremos incluso si 2026 puede ser el año que les frene. Lo que está claro es que los beneficios aerodinámicos de este diseño son incontables, que el resto tendrán que tomar nota y que Red Bull ha avanzado mucho con respecto a 2023, mejorando en áreas donde parecía imposible. Este coche tenía puntos débiles, como por ejemplo las ráfagas de viento, lo vimos en Brasil, también los baches, los bordillos, lo comprobamos en Singapur. Ahora aspira a ser un monoplaza invencible, copiando, como digo, conceptos como el conducto S, que copiaron del Ferrari de la pasada temporada ya. Seguramente a Adrian Newey le llamó bastante la atención. Ahora el aire realmente tiene dos caminos, el del socavado y el de ese conducto S que genera mucha más estabilidad en la zona central del monoplaza, con una fuerza vertical hacia abajo que empuja el coche y que genera ayuda a que esté mucho más cerca del asfalto. También lo han ayudado a mejorar estas aberturas, ahora 4, antes 2, estos dientes de sierra característicos del Red Bull, porque sí, porque el suelo también está cada vez más evolucionado, más trabajado, también vemos más pliegues en toda esta zona, es algo en lo que Newey quiere trabajar porque sabemos que es la parte crucial, fundamental y diferencial de esta era de monoplazas, el suelo, y hacer que el efecto suelo sea lo más beneficioso posible, y con esas aberturas consigues vorticidad, consigues que el aire interactúe con el fondo
para que esté lo más pegado posible al asfalto, para que pueda rodar muy bajo, que es algo que diferencia a Red Bull, está claro, de todos sus rivales que no han conseguido hacerlo. Pero por supuesto, centrándonos en el capó motor, hay muchísimas novedades, lo hemos visto en el análisis técnico, pero mucho más al detalle en la pretemporada, como estos orificios que ayudan tanto a que el halo sea, bueno, pues algo mucho más provechoso, ¿no? Porque justo en la zona del soporte del halo tenemos este orificio que llega hasta la parte de atrás, donde las salidas de refrigeración, y que también ayuda al enfriamiento, porque sí, porque conduce también a estos cañones de enfriamiento característicos del W14 de la pasada temporada, que seguro que han hecho sonreír allá donde esté a Mike Elliott y que han sido una propuesta muy interesante recuperada por parte de Adrian Newey, que también, insisto, ha sabido darse cuenta de lo bueno que han hecho otros e incorporarlo a este RB20, no desaprovecharlo, no dejarlo en el pasado, sino atreverse a unirlo a un monoplaza que ya era muy bueno de por sí. Aquí tenemos la abertura trasera por donde sale ese conducto que entra a través del halo, y al final pues el halo viene a ser una prolongación, todo este cañón de enfriamiento que decimos del W14, que conduce el aire hacia la parte trasera del monoplaza, donde pretendes generar carga aerodinámica. Esto es wing-wing y ala trasera. Aquí es donde seguramente en los circuitos más revirados Red Bull conseguirá un plus, incorporando algo que realmente ya tienen otros equipos, estas salidas tipo cañón. Y estos pontones, realmente la parte superior cambia poco. Ahora sí que en la parte final podemos ver una especie de mini tobogán al estilo Alpine, pero no tan pronunciado, por supuesto, aunque sigue llamando la atención que Red Bull pues realmente no tiene una estructura, por ejemplo, tipo Aston Martin, o tan pronunciada, insisto, tipo Alpine, sino que ellos tienen su propio sello de identidad en estos pontones, donde pretenden también llevar el aire de la forma más limpia posible a la parte trasera. Estas son las claves del éxito de este monoplaza, que ha arrasado, insistimos, en Bahrein, con tiempos que, por ejemplo, con neumáticos de 3 otros no han podido igualar, y por supuesto en tandas largas, con una degradación casi negativa, porque sí, este RB20 es el coche que menos degrada de toda la parrilla. En este sentido no tiene rival. En carreras exigentes este coche marcará la diferencia y seguramente otros lo pasen mucho peor con el calor. Los tiempos no engañan, tanto de Checo como de Max Verstappen han estado arriba en todo momento y con la sensación de que si hubieran querido habrían podido empujar mucho más, y la diferencia que le meten ya con el resto es prácticamente de medio segundo en las simulaciones de carrera a Mercedes, a Ferrari y a Aston Martin, que según los datos de Motorsport Total están bastante igualados en este momento. Lo que da más miedo incluso es que hemos conocido posteriormente a los test de pretemporada que este monoplaza no ha rodado con toda su potencia. Los datos del GPS nos han dicho que ha estado bastante limitado el motor, es decir, podría haber tirado muchísimo más. Los tiempos podrían haber sido mucho más rápidos, pero han sido modestos, no han querido tampoco presumir y exhibir todo su potencial. Posiblemente otros tampoco hayan querido enseñar absolutamente todo, no decimos lo contrario. Aquí ya se sabe que se puede rodar con cargas de combustible más altas, con el motor un poco limitado de potencia, es decir, no es extraño. Pero sabemos y tenemos información de lo que Red Bull ha hecho y no es precisamente alentador. Mientras otros, como decíamos al principio, están anclados a un diseño que no conocen, que viene a ser una copia del Red Bull del año pasado, y que incluso, como en el caso de Aston Martin y gracias al Flowbiz, ya hemos podido ver que la ingesta de aire no es muy beneficiosa con esos labios inferiores tan pronunciados, Red Bull ha comprendido que esa vía de desarrollo realmente era un camino cortado, que tenían que explorar nuevas soluciones. Las han incorporado a este monoplaza, que seguramente está llamado una vez más a hacer historia con Verstappen, Checo Pérez, afortunados de pilotar un monoplaza que nuevamente pasará a los libros de historia. Y la pregunta es para vosotros, ¿realmente creéis que Red Bull, que viene de ganar prácticamente todas las carreras del año pasado, puede conseguir ese más a más que supondría ganar todas las carreras de la temporada 2024?